El día de hoy vamos a continuar viendo la teoría. Vamos a continuar con lo que vimos ayer. Estamos terminando como una parte introductoria y vamos a entrar a lo que es el estudio de mercado. Entonces, voy a compartirles la presentación con la que estamos trabajando y donde nos quedamos ayer, que creo que fue aquí. Ok, el tema de definición del problema es básicamente decir en una hoja o en dos hojas cuál es el problema que nosotros pretendemos resolver con el desarrollo de nuestro proyecto de inversión. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver o cuál es la necesidad sentida que vamos a suplir, ¿okay?, con el proyecto que vamos a realizar? Entonces, esto se basa en una revisión de literatura, en investigaciones previas y en consultas a expertos. ¿Okay? Entonces, el tema de revisión de literatura lo vamos a ver aquí. La revisión de literatura es básicamente buscar información de internet, que es lo que más usamos ahora. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen tareas y trabajos, no usan libros impresos. Casi todo lo buscamos en la web. Fuentes secundarias. Una fuente secundaria es la información que está escrita, publicada en internet por otros autores. O sea, no por mi persona ni por nosotros, sino por otros autores. Eso es una fuente secundaria. ¿Okay? Entonces, esa revisión de literatura es buscar información relacionada con el tema del proyecto de inversión y enfocada a su vez en el problema que nosotros estamos planteando. Ahora, esta información debe tener filtro, diría yo. O sea, debe ser revisada antes de ser publicada en la web. Sería lo que yo les digo que es un filtro. Por ejemplo, no es lo mismo leer información de Wikipedia, ahora lo vamos a ver. No es lo mismo leer información de Wikipedia que leer información que es un proyecto de inversión, por ejemplo. Y aquí las fuentes de información van a ser muchas, ¿no? Entonces, Google le hace una búsqueda. Usted puede utilizar cualquier buscador, el más... Yo pienso que el que la gente más utilice es Google, ¿verdad? Entonces, Google le hace una búsqueda de todos los sitios que tienen relación con estas palabras que usted puso. Entonces, hay 155.000 millones de sitios para buscar información. He escuchado, no sé si es cierto, pero puede ser que los primeros sitios que aparecen son sitios que pagan a Google, porque uno lo que hace es, que es un proyecto de inversión, va, primer link, ahí. ¿Okay? Ahora, cuando estoy en esta búsqueda de información secundaria, yo tengo que saber dónde buscar, ¿verdad? Y eso es lo que les muestro esto porque tengo que buscar fuentes fiables, que tengan ese filtro donde existan personas que hayan leído la información, la hayan aprobado previamente a subirlas a una web. Por ejemplo, tenemos lo que siempre les he dicho, Wikipedia, ¿no? Wikipedia tiene definiciones de todo. Puede que esto esté correcto o puede que esto sea inventado. Entonces el problema es de
que si fue inventado, usted lo va a utilizar en su informe, pero usted no sabe si esa fuente es fiable. Eso es lo que les quiero dar a entender, porque no sé por qué se ve así aquí abajo. Entonces, debe tener filtros y ser información fiable. Por eso no nos Información. dejan hacer ¿Ah? dar con buenas tareas. Le escucho. ¿Puede repetirme? Que por eso no los dejan indagar, así como ustedes los licenciados en Rincón del Vago, Wikipedia, Ajá, buenas. ajá. Es correcto. O sea, que la información sea fiable es que exista un filtro, y cuando le digo un filtro es que exista un comité de personas que lea eso previo a subirlo. Entonces, esta información, antes de subirla, ellos la revisan y luego la publican si cumple ciertos criterios. Entonces, esto de Wikipedia lo pudo escribir Eva, lo pudo escribir Evelyn, lo puedo escribir yo. ¿Okay? Cualquier persona puede abrir una Wikipedia y escribir. Ahora, ¿es esto cierto o no? Eso es otra historia, ¿verdad? Ahí es donde viene la calidad de la información que usted lee. Entonces yo siempre le sugiero que puede leer Wikipedia, pero busque otro tipo de fuentes, como por ejemplo, en este caso, las universidades. Esta vez es una universidad en México que puede darle información que esté más contrastada, que esté revisada. Pero ojo, puede ser que Wikipedia le diga lo mismo. Ahora, ¿de qué me fío más? De lo que dice la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque aquí hacen ciencia, aquí aplican criterios académicos para poder sacar estos documentos. Vean, aquí está quién lo hizo, cuándo lo hizo, de qué área. ¿Ok? Entonces yo sí me puedo fiar de esto, de lo que él dice. ¿Ok? Aquí tenemos conceptos, yo me fío de esto. ¿Por qué? Porque es una información contrastada versus lo que acabo de leer en Wikipedia. Quiero que entiendan eso, básicamente. Estamos hablando de la misma información, posiblemente en diferentes sitios, con la diferencia que esta información no lleva un filtro, no lleva un control de calidad versus esto que escribe un profesor, un grupo de profesores o un profesor con sus alumnos. ¿Okay? Cuando usted vea información de estos sitios, o por ejemplo de páginas como Cielo, donde son artículos ya científicos. Esta web, por ejemplo, le busca artículos científicos. O sea, esto es mucho más selectivo que esto y que esto. O sea, esto tiene un mayor control. Usted dice proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay son investigaciones puras. Entonces usted puede empezar a leer aquí algunos temas de proyectos de inversión. Ahora, todo lo que usted cite de esta web haría que su documento esté muy enriquecido de información. O sea, si yo leo su tesis o su trabajo y veo que utiliza mucho el buscador Cielo, o sea, todas las fuentes que usted utilizó para mí van a ser muy fiables. Esto es muy fiable. Esto es fiable. Y esto es poco fiable desde un punto de vista de calidad de la información. Todo lo que está subido aquí ha tenido que pasar por un proceso. ¿Ok? Entonces, usted puede entrar a cualquiera de estos ítems o link que a usted le interese, ¿verdad? No sé, por ejemplo este, no sé qué dice, pero yo entro aquí y aquí me dice, vean qué personas escribieron este artículo. Esto es un artículo científico, miren, está escrito en portugués, tiene un resumen, una introducción, unos métodos, unas conclusiones, unos agradecimientos. ¿Okay? Bueno, lo tiene en castellano, en portugués.
Entonces, esto sí tiene un control. Ahora, ¿cuál es el problema de los sitios que están muy bien? Que muchos de ellos usted tiene que pagar para poder leer la información. Entonces, usted no va a pagar para leer un concepto de proyectos de inversión, estudio de mercado, qué es la demanda, qué es la oferta. No, porque nosotros no tenemos dinero para eso. Eso lo pagan las universidades. Entonces, hay, por ejemplo, buscadores como Saints, que es muy famoso, Science Direct, que usted puede entrar y usted aquí puede poner alguna palabra clave como economic o economy. Y estas son revistas científicas, todas las que ven aquí. Ahora, si yo quiero leer este paper, cuando yo le digo paper, es todo el documento. Eso le llaman paper en la academia. Es como la investigación, pero en inglés le dicen paper, pero es una palabra que está adaptada al castellano. O sea, usted dice paper. ¿Okay? Como por ejemplo, mouse. Usted sabe qué es el ratón de la computadora. Pero usted le dicen, usa el mouse de la computadora. Entonces aquí le dice que es de acceso abierto. Este sí lo puede leer, este no. Usted entra aquí, usted puede ver el resumen, pero no lo puede bajar si no está suscrito a esta página. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes pagan por, ve aquí usted dice puchar PDF, comprar esa investigación? Vean cuánto vale. $27 o $35. Si usted es un académico o está, me imagino, dado de alta en el sitio con esto. O sea, ahora díganme ustedes, ¿vas a pagar $28 para leer algo? Pues no. Entonces esto limita que usted investigue con información muy fiable. ¿Quiénes pagan esto? Las universidades o las organizaciones que tienen interés en utilizar en sus trabajos de investigación fuentes muy fiables. Esto es lo más fiable que ustedes puedan ver. Ahora, para que un profesor como yo o como mis compañeros o como cualquier persona en Honduras que se dedique a la investigación o en cualquier parte del mundo publique en estas revistas, en estas, chicos, hay revistas para medicina, para ambiente, para economía, para el área educativa, o sea, hay muchísimas revistas, aquí las pueden ver ustedes. Agronomía y economía, o sea, todas estas son revistas en las que cualquier persona puede llegar a publicar. Ahora, tenés que cumplir los criterios para publicar en esta revista. Y tienes que pasar por una terna. Y la primera dificultad es que las mejores revistas están escritas en inglés y nosotros no sabemos inglés o sabemos muy poco. Entonces ahí ya tenemos una gran limitante para publicar en estas revistas científicas. Digo los profesores, imagínense los estudiantes, tienen muchas más limitantes porque los estudiantes ven temas de investigación solamente en algunas clases y obviamente no se dedican ni se van a dedicar a eso. Entonces tengamos en cuenta esto, la mejor información es pagada, ¿ok? Y hay una revista que es como la mejor, que se llama Science, donde aquí solo publican las eminencias. Cuando le digo las eminencias, solo son los científicos más inteligentes del mundo, los mejores grupos publican en esta revista. ¿Ok? O sea, cuando un científico publica en Science, estás hablando como que estás publicando en lo más alto de nivel de la investigación. Esta es una revista o la revista más prestigiosa para hacer publicaciones científicas. ¿Ok? Entonces, esto para ti como investigador te da un prestigio grandísimo. O sea, los profesores que publican aquí, o sea, son como los mejores a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo. A mí me encantaría publicar aquí, pero es súper difícil. O sea,
Si ya publicar aquí, bueno, esto se movió. A ver, si ya publicar en Science Direct es difícil, no digamos publicar en esta es difícil, pero podemos hacerlo. No digamos publicar aquí, que es como, yo diría, de las primeras 3 revistas más famosas del mundo para publicar. Es como que estudiemos en la UNA y queramos estudiar en Harvard. Esto es Harvard, esto es Oxford, esto es Stanford, esto es Cambridge. Le estoy mencionando las universidades más prestigiosas del mundo. O sea, no estoy diciendo que nuestra universidad no es buena, pero hay niveles también académicos, ¿verdad? No es lo mismo graduarse de la UNA que graduarse de Harvard, o que graduarse de Oxford. Entonces, así también es en la investigación. Donde usted quiera publicar, es mucho más complejo en las revistas más prestigiosas. Ahora, si lo haces, es un golazo, ¿verdad? Entonces, les comento esto solo para que lo sepan, para que vean también a nivel de la investigación. Hay niveles y niveles, ¿por qué? Porque estamos hablando del tema de buscar información. ¿Okay? Entonces, yo siempre busco cosas que estén libre acceso, como Cielo, y hay otros buscadores. Nuestra universidad tiene buscadores también que ustedes pueden utilizar para buscar información, pero evitemos en todo caso siempre cosas así como Wikipedia. Estas otras ustedes las pueden usar, ¿verdad? Pero tienen que saber cuál es la fuente que estoy leyendo. ¿Ok? Esto, por ejemplo, no tiene ningún control tampoco. SlideShare, que son presentaciones. Puede ser que sea un profesor que haya puesto esto aquí. ¿Vean? Ahora, ¿qué tiene filtro esto o no? No lo sé. Aquí está el profesor. Entonces, ustedes tienen que buscar eso. Y yo sé que Google, pero no recuerdo, ResearchGate. Aquí, por ejemplo, esto es un sitio también abierto para conectar investigadores. Y aquí hay profesores que están como en este, bueno, yo no sé, yo había hecho un perfil aquí. A ver, aquí está. Este es mi perfil, por ejemplo, de esta página. Entonces, yo he escrito con otros profesores 5 artículos. Lo han leído 460 personas, o los han descargado y lo han citado 17. ¿Ok? Yo tengo muy pocos artículos escritos, ¿verdad? No crean que hay gente que tiene 100, 200 y que los ha subido a este sitio. Entonces, este sitio es de libre acceso. Aquí pueden ustedes ver quiénes son los investigadores y leer la información. Entonces pueden leer esto. ResearchGate, o sea que es como la puerta de la investigación. Estoy enseñándoles un poco mi sitio. Así hay otros profesores que también, por ejemplo, mi profesor de doctorado tiene muchas más, obviamente. Él es mi profesor de doctorado, pero no sé por qué no se puede ver. Bueno, a ver. Solo les muestro esto porque este es un sitio también abierto en el que usted puede interactuar con otros investigadores. Es como una red social para investigadores. Es como un Facebook de investigación, un Instagram de investigación, para que se hagan una idea. Entonces, a ver si puedo. Aquí está, vean mi profesor. A ver, no, esta es la universidad. Creí que eran de esa. No sé por qué no puedo ver. Este es su perfil. Yo tengo 5, él tiene 22. El posible puede tener más, pero no las ha subido a este sitio. Lo han leído 8,000 personas y lo han citado 115. Esto me encantaría que lo entendiera. Usted puede leer a este autor, pero no necesariamente citarlo en su trabajo.
¿Por qué? Porque no le interesó citarlo, o no era de la misma línea para citarlo. ¿Okay? Entonces aquí están todos los trabajos que él ha hecho y ustedes los pueden ver. Esto es de libre acceso, ¿verdad? Entonces vean cuántas personas hay. Hay más de 20 millones de miembros, más de 135 millones de publicaciones, más de 700,000, o no sé si son 700 millones de proyectos de investigación. ¿Okay? Entonces ustedes pueden buscar información de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo busco aquí proyectos de inversión, por ejemplo, ¿no? A ver si hay algo ahí escrito de eso. Aquí está, miren. Vean, vean. Usted va aquí y esto es un libro. Entonces esto es fiable. Aquí puedo bajar el PDF. ¿Okay? Vean el libro. Esto es de libre acceso. ¿Okay? Entonces entendamos que hay fuentes fiables de libre acceso como estas y hay fuentes muy fiables que son pagadas, ¿verdad? Para que lo entendamos, hay niveles, ¿ok? Entonces, no sé, entendámoslo así, ¿verdad? Y así como en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No es lo mismo ver un partido de fútbol en el estadio de Tela que ver un partido de fútbol en el Nacional de Tegucigalpa o ver un partido de fútbol en el Bernabéu en España. Hay niveles en la investigación también, ¿ok? Y así en todo, no es lo mismo que usted vaya a una discoteca aquí o que vaya a la discoteca más famosa del mundo. Entonces siempre van a haber estos niveles, niveles de investigadores. Ahora, ¿todos quisiéramos llegar aquí? Por supuesto, ¿verdad? Pero muy pocos, poquísimos, publican en revistas tan prestigiosas como esta, ¿verdad? Entonces, esas últimas fuentes son estas, son las fiables, ¿verdad? Ahora, la revisión de literatura puede tener una fuente primaria, que es la fuente de información generada por nosotros. O sea, nosotros generamos información, nosotros tomamos datos. Eso es una fuente primaria. Se aplica un instrumento, ya sea encuesta, observación, entrevista. Esa es información que usted generó. O si usted escribió un documento de diagnóstico y lo quiere leer y lo quiere incluir, eso es una fuente primaria suya. Ahora, si lo escribió Eva con Evelyn y lo leo yo y lo utilizo yo, para mí es una fuente secundaria. Ahora, si yo participé con ellas dos haciendo ese documento, va a ser una fuente primaria, ¿verdad? Entonces, recordemos, buscar en sitios, con lo que quiero que se queden es, busquemos en sitios fiables. No busquemos información en cualquier sitio, porque la información está clasificada en los sitios. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta revisión de literatura. Y yo puedo hacer esa revisión de literatura aplicando la técnica que yo diría o le denomino del embudo, que es ir de lo general a lo específico. O sea, es más o menos esto. Es como un embudo. Por ejemplo, este. Yo lo puedo pegar aquí. Y yo voy de lo más general, hablando del problema, de lo más general, información general, el problema. Y aquí usted la puede abordar en un ámbito mundial, por ejemplo, en un ámbito regional.
¿ok? Y luego hasta bajar a un nivel local, que es donde usted tiene focalizado su proyecto, pero esto ya pasa a ser una información específica. Entonces usted se limita al ámbito local, pero lo local, chicas, es relativo a dónde está haciendo la investigación. Si usted está haciendo la investigación en todo Honduras, lo local, esto es Honduras. Esto es Centroamérica y esto es Latinoamérica o el mundo, por ejemplo. Entonces yo hago esa búsqueda de información de lo general, por eso yo le llamo como esa técnica de lo general a lo concreto. De lo grande a lo pequeño, ¿ok? Quedémonos con eso. Siempre que yo busco información, tengo que ir de lo más general a lo más específico. Pero lo específico va a depender del espacio o lugar donde yo investigo. Si investigo en tela, eso va a ser lo local. Si investigo en la región atlántica, eso va a ser lo local. Si investigo en todo el occidente de Honduras, eso va a ser lo local. Si investigo solo en islas de la bahía, eso va a ser lo local. Eso quiero que lo tengan claro, ¿no? Lo local es donde yo hago la investigación. El sitio o la delimitación del lugar. Por ejemplo, yo hago investigación en los ríos que dan agua a tela. Eso es lo local, ¿ok? Entonces, si yo lo veo para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, para mí lo local van a ser todos estos ríos. Este es el río La Esperanza, este es el río Lancetilla y este es el río Highland Creek por aquí. Entonces, toda esta zona para mí es local. Ahora, si yo digo que voy a hacer una investigación o un proyecto de inversión en Barrio El Centro de tela, para mí esto es lo local. ¿Dónde está Barrio El Centro? Bueno, pues el centro es desde el río Lancetilla, el centro de nuestra ciudad más o menos. Aquí. Más o menos aquí. Esto para mí es el concepto de local. Repito, lo local es relativo al espacio donde usted investiga. Ahora, si lo va a hacer en toda la costa norte, el estudio, pues lo local ya no es lo que hemos visto, es desde Puerto Cortés hasta Colón, Punta Castilla, Trujillo, ¿ok? Yo delimito el sitio. Vean, pasé de algo donde hice mucho zoom a algo mucho más. Esto es local, si yo digo. ¿Quién dice que es lo que va a ser local? Usted como investigador. ¿Okay? Entonces, la consulta experto es consultarle a personas que saben del tema que usted quiere hacer el proyecto de inversión. ¿Quién es el experto en crear microempresas o hacer emprendimientos? No sé, lo voy a investigar en internet. No tiene que ser un profesor de la universidad, no tiene que ser una persona graduada de la universidad. Puede ser cualquier persona que tenga la experiencia en esa área. Puede ser que esa persona solo hizo sexto grado, puede ser que esa persona solo fue al colegio, pero tiene mucha experiencia y todos los emprendimientos que ha hecho son exitosos. Entonces él le va a dar información. Él es un experto. Un experto es una persona que se dedica a un área de trabajo en concreto. Este experto puede ser una persona muy abierta que le ayude o una persona muy egoísta que no le ayude. Entonces un experto egoísta a usted no le interesa. A usted le interesa un experto que le retroalimente la información. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el experto? Yo le presento lo que tengo y él me da
una crítica constructiva, no una crítica destructiva de lo que yo hice, ¿verdad? Te dice, eso está bien, pero tienes que mejorar en esto y en esto, para que tu documento o tu definición del problema o de tu definición de tema y objetivos esté mejor enfocado. Te lo está diciendo el experto desde su experiencia, ¿ok? Entonces yo al experto le creo. Es como una especie de sensei, como, no sé, alguien, como un mentor, alguien que le apoya y le ayuda a dar puntos de vista para mejorar su trabajo. Por ejemplo, ustedes son mis alumnos y yo soy su profesor. Entonces yo podría ser un experto porque se supone que estoy dando esta clase. Entonces ustedes que no saben de la clase, ¿a quién le van a preguntar? A mí, o a Víctor Henry, o a Ida, o a Ángel Iván. No sé si se llama Ángel Iván, sé que se llama Iván. Son profesores expertos en una determinada área dentro de las microfinanzas. Ahora, nos planteamos la pregunta de si es factible la creación de una nueva empresa que satisfaga las necesidades identificadas en la sociedad. O sea, una vez teniendo eso, nos preguntamos si es factible llevarlo a cabo. Y el tema del marco teórico también es un poco lo mismo, ¿verdad? Es una revisión de literatura con estos criterios que hemos visto aquí, con esta técnica que hemos visto aquí. Y pues yo pienso que casi todo ya está inventado, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener ideas y podemos leer otros autores que desarrollaron ideas muy parecidas a las nuestras. Ahora, nosotros podemos darle ese toque novedoso o ese toque adaptado a nuestra realidad. Entonces no tratemos de inventar el agua caliente con un proyecto de inversión. Yo quiero investigar algo, bueno, busco qué hay hecho de eso. Eso me va a facilitar a mí o a mi grupo plantear mi proyecto. ¿Okay? Se dejen claro la teoría que ordena la investigación de mercados. Entonces aquí reunimos información sobre la reseña histórica, orígenes de la industria y el producto. Es como una investigación exploratoria sobre el tema. Es como empezar a decir qué hay hecho del tema que nosotros queremos desarrollar, el proyecto de inversión. El desarrollo de la industria en el país, el entorno y el macroentorno, a nivel mundial, nacional y local, ¿se fijan? Esto es el embudo. Mundial, general. Nacional, podemos decir que es un nivel medio, y local es muy específico. ¿Okay? El macroentorno de la industria con macro variables económicas, sociales, políticas y un análisis de la situación actual, tendencia futura, impacto de la industria, sea este positivo o negativo, teniendo en cuenta las oportunidades. Eso es el marco teórico que va a sustentar mi proyecto de inversión. Y aquí tenemos algunas áreas, la área económica, el área política, el área social y el área tecnológica, y algunos de los temas que podrían considerarse. No es que tiene que considerar todas estas áreas. Usted va a armar el marco teórico o el macro del entorno o el macroentorno, dependiendo lo que usted considere que debe llevar su proyecto de inversión. Y aquí tenemos algunas variables del microentorno, que es como lo más específico, ya proveedores, clientes, competencias, precios, publicidad. ¿Okay? Esto pues está muy relacionado con la parte de investigación de mercados o con el estudio de mercado, ¿verdad? Y aquí tenemos algún ejemplo de proveedores, barreras de entrada e ingresos del consumidor. Entonces hago un macroentorno y un microentorno dentro de un marco teórico. Y aquí están algunas de las variables que se estudian. Microvariables, situación actual, tendencias futuras, impacto de la industria. Y si este es positivo o negativo. Si es positivo va a ser una fortaleza, si es negativo va a ser una debilidad. ¿Okay? Y aquí tenemos variables relevantes, variable actual, tendencia futura. Estos son como ejemplos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, chicas. Eva.
todo claro. Ok, AXA. Evelyn. Todo claro, Ok, Iris. No, doctor. Stephanie. Ok, entonces vamos a ver un poco de la introducción a la investigación de mercados. Primero, hay objetivos generales que usted va a plantear. Pues cuando ustedes escriban el estudio de mercado, que va a ser un estudio corto porque por el tiempo no podemos hacer algo grande, ustedes tienen que plantear dentro de su estudio de mercado objetivos. Pero ¿cuál va a ser el objetivo, por ejemplo, general de su estudio? Decir o investigar cuál es la viabilidad de un producto o un servicio que usted quiere introducir en un mercado X. Eso es como mi objetivo general. Y luego usted va a plantear objetivos específicos. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de un estudio de mercado? Determinar, mediante un estudio de mercado, la viabilidad de comercialización de un producto o servicio. Eso es lo que busca la investigación de mercado. A través de un análisis de elementos que conformen un mercado definido y define estos objetivos específicos. Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado y de ofrecer un mejor producto o servicio. Determinar la cantidad de bienes, los bienes son productos, acordémonos, o servicios en el mercado que estarían dispuestos a adquirir. Describir el mercado meta, quién es mi mercado meta. Determinar el segmento de mercado. Esos serían los objetivos de un estudio de mercado en general. Ahora, usted va a definir sus propios objetivos. Usted puede decir, a mí me interesa conocer la demanda, me interesa analizar la demanda, o analizar los competidores, o definir la disponibilidad pago de la gente, o determinar la frecuencia de compra. Todo eso pueden ser objetivos dentro de su estudio de mercado. Repito, vamos a tener un pequeño estudio de mercado que va a tener sus objetivos. O sea, ¿qué objetivos persigue ese estudio? No el proyecto en general. Entonces, cada estudio, me gustaría que se quedaran con eso, cada estudio tiene sus objetivos. El estudio de mercado va a tener su objetivo general y sus objetivos específicos. El estudio técnico va a tener su objetivo general y sus objetivos específicos. El estudio financiero va a tener su objetivo general y sus objetivos específicos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un estudio de mercado? Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos con información acerca de clientes, competidores y mercado. Que hay como un triángulo: clientes, competidores y el mercado donde usted quiere introducir su producto o servicio. Este es a quien usted quiere llegar. ¿Okay? Este es contra quien usted va a competir. Y aquí hay empresas o microempresas muy fuertes desde un punto de vista medio o poco fuertes, como yo puedo competir de tú a tú con ellos. Ahora, ¿qué estrategia voy a usar yo para competir? ¿Okay? ¿Y a qué mercado quiero llegar? ¿Okay? ¿Se entiende el concepto? Es como cuando usted quiere enamorar a una chica o a un chico. Ese sería su cliente, el chico que le gusta o la chica que le gusta. ¿Contra quién va a competir? Pues contra las personas que anden enamorando a su supuesta conquista, ¿no? Y ahí hay de todos los niveles. Entonces, a nivel de investigación de mercado, competidores hay fuertes, medios y poco fuertes. ¿Okay? Y el mercado es donde se da toda esa interacción, donde usted va a competir con sus habilidades, con su conocimiento, con su destreza versus quién, estos competidores. ¿Okay? Pero yo quiero llegar a este cliente, quiero venderle, quiero que me compre. Entonces, ¿qué hago yo para que este cliente me compre? ¿Qué hago yo para llamar su atención? ¿Cómo lo engancho? ¿Okay? Ahí viene el concepto de marketing. ¿Cómo le llego? ¿Qué estrategias utilizo?
¿Le hago promociones o no le hago promociones? Voy a vender por volumen para tener ganancias por volumen. Eso significa que voy a vender a un precio muy bajo, bajo los competidores. O voy a vender a un mismo precio. ¿Okay? Eso se da en todos los ámbitos. Si un médico abre una clínica, un médico nuevo, no va a cobrar lo mismo un médico que da consultas en Lancetilla, que va a cobrar 500, 700 lempiras por consulta. Un médico nuevo, yo he llegado a ver publicaciones que cobran 100, 150, 200. O sea, imagínense cómo compite. ¿Puede competir así? Por supuesto, porque es su negocio. Ahora, ¿es leal competir así? Ahí entramos en otro debate. ¿Por qué? Porque si usted pone sus consultas a 100 lempiras, usted está devaluando de alguna manera la profesión de sus compañeros. ¿Me entiende? Pero en el mercado hay de todo. Usted puede decir, voy a cobrar 300 lempiras y le voy a dar muestra gratis de medicamentos, por ejemplo. Estoy hablando de un ejemplo hipotético, ¿verdad? Entonces, en el mercado, ¿cómo decirle? No hay unas reglas así establecidas de manera clara. Usted puede competir y usted utiliza sus estrategias para convencer a esta persona. Yo te quiero convencer a ti para que llegues y me consultes. Entonces, hablando del gremio médico, hay mucha credibilidad a nivel nacional en los médicos de la UNA. O sea, si usted es graduado de la UNA, yo tengo la percepción que es como, es un buen médico, porque es graduado de la UNA. O incluso egresado de otras carreras. El título de la UNA pesa mucho versus universidades privadas. Ahora, el buen médico o el buen profesional se hace solo estudiando. Depende de usted, de qué tanto le puso, de qué tanto estudió, de qué tanto se dedicó. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que en el mercado usted va a competir con todos, contra todos. Y no hay que tener la mentalidad de, pero si es que hay muchos negocios de eso, hay muchos negocios de baleada, eso no va a dar. ¿Qué me va a dar la respuesta de si eso va a dar o no? Esto, el estudio de mercado. ¿Eso va a dar o no? Haga un pequeño estudio de mercado. Repito, usted quiere abrir un negocio, cualquiera, pequeño, mediano, grande, haga un pequeño estudio de mercado. No tiene que ser algo grandísimo. Simplemente busque, aplique un instrumento, consúltele a la gente y usted ahí se va a dar cuenta si en realidad la gente está interesada en eso. ¿Okay? Ahora, ¿a quién encuesto? Al mercado que yo quiero, a mi mercado potencial, a la persona a la que yo le quiero llegar. Ahora, ¿cómo es esa persona? ¿Es joven? ¿O es una persona adulta? ¿O es una persona mayor? ¿O es cualquier tipo de persona? ¿Son solo mujeres al mercado que yo quiero llegar? ¿O son solo hombres? Entonces yo voy creando unos criterios para este cliente. ¿A qué cliente quiero llegar yo? Quiero llegar a jóvenes de 20 a 25 años que estén solteros, que la religión sea independiente, que no importa si son padres solteros, que no importa si tienen una carrera universitaria. ¿A dónde? ¿A qué cliente quiero llegar yo? Entonces yo voy definiendo esos criterios. Ahora, cuando yo tengo definido esos criterios, yo le aplico ese instrumento a este cliente. Entonces estoy haciendo como una investigación más enfocada en el cliente que yo quiero. ¿Okay? No me interesan las personas mayores, no me interesan las personas de 30 a 50 años. Solo las personas, pero yo lo digo, un cliente con estas y estas características. A ese cliente quiero llegar yo. Entonces, así enfoco el estudio de mercado. ¿Okay? Es sistemático, ¿por qué? Porque va del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4. No puedo estar en el paso 2 y saltarme al 5. No puedo estar en el paso 5 y regresarme al 1. Por eso es sistemático.
es ordenado. Planteo el tema, planteo los objetivos, planteo el instrumento y lo aplico. ¿Dónde? Recolectando información. No es que cuando yo ya esté en la recolección de información me regreso y empiezo a cambiar los objetivos. Eso no. Y después analizo los datos. ¿Okay? Esto ayuda a crear una viabilidad de mercado para lanzar un nuevo producto o servicio. ¿Okay? Ustedes que están aprendiendo esto lo pueden aplicar en sus trabajos. Si a usted le dicen, en su trabajo, por ejemplo, no sé, cualquier trabajo que usted tenga, fíjese que este producto quisiéramos probar si en el mercado tendría aceptación. Bueno, porque no aplicamos un pequeño instrumento a las personas que queremos. Ya sabemos hacer encuestas digitales, mandamos el link por WhatsApp, que es la red como que más utiliza la gente, que le responda de manera anónima. O clientes que llegan a mi lugar, ¿me puede o le enseño una muestra, le digo, pruebe esto, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? ¿Qué debe mejorar? ¿Cuánto pagaría usted por esto? Ahí le estoy haciendo una investigación de mercado en una plática. Eso es más certero que meter un producto o servicio, como solemos decir popularmente, a la zumba marumba. Vamos a ver si esto, no sé, pega o si esto funciona. Debemos de tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, para eso es la investigación de mercado. Por eso es el estudio más importante. Por eso el realizar un proyecto de inversión se va a cerrar en esta etapa o vamos a continuar. ¿Por qué? Porque si no hay viabilidad en el mercado, ¿para qué voy a seguir con el estudio técnico, con el estudio financiero, con el estudio económico? Voy a perder mi tiempo. ¿Por qué? Porque no hay aceptación de mis potenciales clientes hacia mi producto o mi servicio. Ahora, la mayoría de personas que no estudia microfinanzas, administración de empresas, finanzas, contaduría, no hace esto. Uno, porque lo desconocen. Otro, porque el dinero que tienen no lo quieren invertir pagándole a alguien que lo haga. Y otra posible opción es porque tenga los conocimientos y no quiera hacer esto. Es válido, por supuesto. Pero esto lo que le da es como una pauta de si eso va a funcionar o no. Se usa mucho más en proyectos millonarios, donde usted va a invertir mucho dinero, muchos millones, o más de 100.000 empiras, o 300.000 o 500.000. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor el riesgo? Porque estoy invirtiendo más dinero. ¿Okay? Entonces, antes de invertir el dinero, hago esto. De nada me sirve invertir el dinero y hacer esto. O sea, estoy como el cangrejo, voy para atrás. Ya invertí el dinero, ya estoy en el mercado, no sé si va a funcionar y hago un estudio de mercado. No, hago el estudio de mercado antes de invertir el dinero. ¿Lo puede hacer una vez invertido el dinero? Por supuesto, pero no va a tener el mismo impacto en la toma de decisiones que hacerlo antes. ¿Ok? Bueno, aquí me quedo. ¿Dudas, consultas, Eva? No, Lick, todo claro. Ok, AXA. Todo claro. Ok, Evelyn. Todo claro, Lick. Iris. Ninguna, doctor. Ok, Stephanie. No, Lick, todo claro. Ok, chicas, he puesto los días que vamos a tener clases presenciales. Aquí se lo voy a mandar también por WhatsApp, solo quiero que lo vean. He puesto cada 15 días venir a clases, un jueves. 10 de marzo, 24 de marzo, 7 de abril y 21 de abril. Los que viven fuera pueden venir cualquiera de estos días que quieran. Si pueden, si sus condiciones económicas se los permiten, si el transporte se los permite. ¿Ok? Lo dejo abierto. Si no puede venir, no venga. No va a perder puntos, no va a tener una discriminación.
por no venir a estas clases. ¿Ok? Entonces voy a intentar conectar la clase desde el laboratorio con los estudiantes que no puedan venir de manera presencial. ¿Ok? Ahora, los que viven en Tela, si pueden venir, vengan, ¿verdad? Están en Tela. Vengan al laboratorio, vuelvan de nuevo a la universidad, a estar en un aula, que eso lleva mucho tiempo sin hacer. Pero repito, no es obligatorio para los que no viven en Tela o para los que trabajan y no les dan permiso venir a la clase. ¿Por qué? Porque la clase siempre va a quedar grabada. Usted la puede ver después. O sea, la idea es darle a usted muchas herramientas para que aunque no pueda venir a la clase, usted la pueda recibir. No es obligatorio que venga a las clases presenciales en mi clase. Yo no sé de sus otros profesores. Cada profesor maneja su clase, ¿verdad? Sus otros profesores le pueden decir que es obligatorio. En mi caso, no. Porque si usted no tiene el dinero, no tiene el tiempo, no hay transporte, no tiene dónde quedarse en Tela, hey, no se complique, no venga. Y ya está. Tómenlo así, literal, ¿verdad? No es una obligación, por eso lo he puesto cada 15 días. Lo iba a poner cada mes, pero mejor lo puse. Cada 15 días para que usted venga cuando pueda. Entonces, el 10 de marzo, que es el otro jueves, van a haber clases presenciales. Yo les voy a mandar esto por WhatsApp. ¿Ok? Venga si puede, si no puede, no venga. Yo les voy a preguntar el miércoles, ¿cuántos van a venir el jueves a clases? Ahí me van a decir. Pero la clase siempre se va a dar. O sea, la clase no se va a dejar de dar. ¿Ok? Yo les mando esto por WhatsApp. Pasen buenas tardes. Y nos vemos mañana, clase práctica. Mañana Excel, ¿verdad? Revisen el examen, revisen las tareas. Si tienen dudas, pues me dicen. ¿Ok? Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, doctor. Buenas tardes, Lili. Nos vemos.